conmigo. Obviamente pues va a pasar un tiempo para que se vayan acostumbrando y que entiendan que lo primero que estoy haciendo es analizar qué conceptos voy a utilizar y luego los aplico. Conceptos y lo aplico. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la operación con números racionales? La operación con números racionales primeramente es suma y resta, donde tienen que calcular factores primos, donde deben de dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicarlo por el respectivo numerador, escribir la operación, si aquí es una resta, resta, si es una suma, suma, y ya posteriormente, pues obviamente el concepto que sigue, y lo que sigue fue una multiplicación y la ley de signos. Luego fue la ley de la suma y luego fue la ley de la resta. Aquí básicamente hice la aplicación de un concepto por cada paso, pero conforme vayan avanzando, insisto, van a poder aplicar hasta 10 conceptos en un solo paso, sobre todo cuando lleguen a cálculo integral. Ya estamos hablando de la aplicación de muchísimos conceptos en cada paso, ¿no? Y esos pasos pueden ser muchísimos. A veces en cálculo integral nos llenamos 3 pizarrones allá en la vocacional, pero es la aplicación de los mismos conceptos. Y se van a dar cuenta que la gran parte de los conceptos se ven aquí en álgebra. De hecho, con mis alumnos de geometría analítica, hace ratito hice un ejercicio. Y de todo este ejercicio, que fue toda una página completa, solamente había 2 conceptos de geometría analítica, que eran abscisas y ordenadas. Era el único concepto de geometría analítica. Todo lo demás fue álgebra, que es lo que les estoy enseñando y lo que les voy a enseñar. De ahí surge la importancia que si dominan álgebra, lo demás es mucho más fácil. Si no dominan álgebra porque no quieren dominar álgebra, pues entonces se van a ir complicando la vida poco a poco, ¿no? ¿Sale bien? ¿Algún otro comentario, duda, antes de seguirle con la otra? Si no, Esto es lo que tenemos que hacer en los ejercicios de las fracciones. sí, en todos. Y en todos los ejercicios Ok. es, escribe el concepto, aplica el concepto. Escribe el concepto, aplica el concepto. ¿Qué es lo que se tienen que ir acostumbrando, no? ¿Cuánto tiempo se van a tardar para acostumbrar? Pues 5 semanas. Por eso les pido que hagan muchos ejercicios para que se vayan acostumbrando y que estén acostumbrándose, que tengan el hábito de hacer las cosas bien, no mal, como generalmente me han enseñado a hacerlas desde que estoy en la primaria, ¿no? Algunos maestros de la primaria son muy buenos, la Miss de mi hija es muy buena, pero aún así hay algunos detallitos que le faltan en conceptualización, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Ya poco a poco se los vamos arreglando con el paso del tiempo. Sale bien. Entonces, siguiente, si por ejemplo ustedes tienen un 2, eso es multiplicado por un 3 quintos menos un 4 más un 2 tercios, por ejemplo, pues se están dando cuenta que aquí me está indicando que hay operaciones. Por jerarquía de operaciones debo de hacer primero las restas y las sumas para posteriormente hacer las multiplicaciones. Entonces, lo primero que yo entiendo es que voy a aplicar jerarquía de operaciones, realizando primero estas operaciones. Pero para realizar esa operación necesito tener al 5, al 6 y al 3 y calcular el mínimo común múltiplo. Quiere decir que le obtengo mitad, no tiene mitad, aquí es tercera, aquí sigue siendo tercera, luego es una tercera, donde aquí es 5, aquí es 1 y aquí es 1, luego es una quinta y de ahí obtengo que el mínimo común múltiplo es el producto del 2 por el 3 por el 5, que me lleva entonces a que el mínimo común múltiplo es un 30. Ya, y ahora sí, empiezo a hacer la operación. Profe, Dime, pero no falta un 3 ¿no falta un 3? para sacar lo del mínimo común múltiplo, porque iniciamos con 2 tercios y ese 3 de los 2 tercios no está. Por eso, este 2 divide al 6 y te da por resultado el 3, ¿va? Pero una vez que ya obtuviste el Ya 3, el que está abajo de el que está en 2 tercios, pero es que si ya tienes un 3 en el mínimo común múltiplo, no es necesario poner los demás 3 o los demás 4. ok, va. Déjense los explico yo porque si no se van a confundir, ¿sale bien? A ver, la chiquilla ya te entendí la pregunta. Te falta este 3. Sin embargo, acuérdate que el mínimo común múltiplo solamente es para las sumas y las restas. En otras palabras, este 3 no lo debes de considerar por la única y sencilla razón que esa es una multiplicación. Y el mínimo común múltiplo únicamente es para aplicar ley de la suma y ley de la resta. Esa es la razón por la que este 3 yo no lo agregué aquí. No es porque ya haya habido otro 3. No, esa no es la razón. Este 3 no pertenece a sumas y solamente hay que considerar
los denominadores en las operaciones sumas y restas. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Profesor, ahora a mí me salió una duda. Dime. Entonces, por ejemplo, si se están sumando 2 tercios más, por ejemplo, 5 cuartos más 3 octavos más 7 tercios, entonces en ese momento sí se agregarían los 2 3 al mínimo como múltiplo, a la operación. Al cálculo de factores primos, sí. Si tú vas a calcular factores primos, acuérdate que este procedimiento se llama calcular factores primos, muy a diferencia del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo es otro. Entonces sí, como tú me dijiste, ¿no? Aquí empiezo con mitad, aquí es 3, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es otra mitad, aquí es 3, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 3, y luego tercera, donde estos dos tienen tercera. Entonces, esto se llama cálculo de factores primos. El mínimo común múltiplo es el 2 al cubo por el 3, pero esto ya es diferente. Estos son dos conceptos diferentes. Este es cálculo de factores primos y esto es calcular el mínimo común múltiplo. ¿De dónde surge el mínimo común múltiplo? Precisamente del producto de todos los factores primos. ¿Qué es un factor? Los que se multiplican. ¿Qué es un número primo? Aquel que se divide solamente entre la unidad y entre sí mismo. O sea, hay que aclarar bien todo lo que te estoy conceptualizando. Y que a lo mejor ahorita dices, es que es un montón, era más fácil con mi maestro de la secundaria. Pues sí, era más fácil porque nunca te enseñó nada. Y si no te enseño nada, pues es más fácil enseñarte nada que enseñarte las cosas bien. Por eso hay muchos maestros que prefieren no meterse en ejercicios complicados, porque entonces tienen que hacer muchos más conceptos que ni ellos mismos dominan. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros? Con nosotros es que debes de dominar todo. ¿Por qué debes de dominar todo? Porque algunos van a ser médicos, porque algunos van a ser historiadores, porque algunos se van a ir a la literatura, porque algunos se van a ir a música, porque algunos se van a ir a teatro, porque algunos se van a ir directamente a física, etcétera, ¿no? Entonces yo les tengo que enseñar bien a todos, porque todos a la larga van a utilizar matemáticas en toda su vida. Y si las saben utilizar bien, va a ser mucho más fácil para ellos ser exitosos en su profesión. Por eso, entre comillas, es complicado, ¿no? No es que sea complicado, solamente es decirte las cosas como deben de ser. Si a todos nos dijeran las cosas como deben de ser, les aseguro que muchos no harían lo que hacen, ¿no? Primero aprende bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Sí, profe. Dime. ¿Quién de los dos? Al que sea, no importa. Bueno, entonces, lo de los números primos y lo del mínimo común múltiplo son dos conceptos diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, si queremos anotar todos los conceptos que hacemos en una operación, ¿lo ponemos como dos separados? Ajá, el detalle es que ahorita te estoy enseñando un único concepto. El único concepto que te estoy enseñando es es suma de números racionales. La suma de números racionales es un concepto que eso, con el simple hecho que me escribas, ya conlleva cálculo de factores primos, cálculo de mínimo común múltiplo, dividir entre denominador y multiplicarlo por el numerador, escribir el signo, hacer ley de la suma y hacer ley de la resta. O sea, todos estos conceptos que estoy escribiendo por separado, todos al final van a quedar reunidos en un solo concepto que es suma de números racionales. Ahorita te estoy enseñando todos los pedacitos de un solo concepto. Este único concepto es todo lo que estamos viendo acá. Y entonces ahí es muy padre. Ok, gracias. Porque un concepto conlleva más conceptos y es como que una cadenita. Poco a poco irán viendo las aplicaciones. Pero obviamente les tengo que enseñar por las piedritas para que sepan de dónde salió cada cosa, ¿no? ¿Sale bien? Okay. Sí, gracias. Ok, sale bien. Entonces les sigo. Acuérdense que ahora el procedimiento es dividir mínimo común múltiplo entre denominador y multiplicarlo. Eso ya lo puedo hacer más rápido. Entonces 30 entre 5 me da 6, 6 por 3 me da 18 y ahí. Y entonces aquí escribo un 18. Repito la operación.
divido 30, me da 5, multiplico por el de arriba, que me dio un 20. Y por último, un 20, y luego le sumo este 30 entre este 3 que me da 10 por el de arriba que también me da un 20. Y entonces, si se dan cuenta, ya se vuelve más rápido porque ya no escribí todo lo que estoy haciendo, porque es un solo concepto. ¿Cuál es el concepto? La suma de números racionales. Obviamente ese número de números racionales, que el mínimo común múltiplo lo dividieron entre cada denominador y lo multiplicaron por el numerador. Pero eso ya va siendo parte del procedimiento, que insisto, al final se va a reunir en un solo nombre, que se llama suma de números racionales. Ok, ahora que voy a aplicar, pues ya sabemos que hay que aplicar la ley de la suma, de números con el mismo signo, y también voy a aplicar la ley de la resta. Y entonces, si se dan cuenta, aquí es más rápido aplicar la ley de la resta, porque como son números con signo diferente, se restan los números, y la resta de 20 menos 20 me da 0, el 0 no tiene signo, y obviamente el 0 con el 18, pues me da un 18. Y entonces, aquí lo que voy a escribir va a ser un 2 tercios multiplicado por un 18 treintavos, que surgió de la aplicación de la ley de la suma y de la resta. Luego, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer, se ve luego, que aquí puedo simplificar la fracción. ¿Qué quiere decir simplificar la fracción? 29. 29, dime 29. 23. 29. Dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Ok, eso es simplificar la fracción. Eso quiere decir que si voy a simplificar la fracción, pues el número entre el que divido, pues puedo dividir entre 2, pero me doy cuenta que todavía hay un número más grande, y ese número más grande entre que puedo dividir es el número 6. Recuerden que ese número 6 no se escribe, solamente lo que se hace es aplicar el concepto. Y entonces, si ustedes simplifican la fracción, disculpen, aquí hay que apuntar el concepto, que se llama simplificar la fracción. Resulta que para simplificar la fracción, entonces aquí me va a quedar un 2 tercios que multiplica, si divido entre 6 me queda un 3, y si divido entre 6 me queda un 5. ¿Sale bien? Y luego, si ustedes se dan cuenta, todavía puedo aplicar otro concepto que se llama dividir. ¿Qué quiere decir dividir? 6. 29. 6, dime 6. 47. Dime 6. Repartir, entregar. Ok, 6, el dividir quiere decir repartir o entregar. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo puedo repartir 3 pesos entre 3 personas. Obviamente, esa división la estoy haciendo porque existe la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que este 3 lo puedo escribir de este lado o lo puedo escribir el 2 del otro lado, para que queden en la misma fracción, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa división va respaldada de la propiedad conmutativa, donde la propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto, o el orden de los sumandos no altera la suma. Y por lo tanto, al dividir este 3 entre este 3 me da la unidad, y la unidad por 2/5 me da por resultado 2/5, y ya se acabó. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, apliqué conceptos que ya sé de las clases anteriores. Solamente es mezclar lo que es la suma y resta con números racionales con lo que ya saben de simplificar la fracción y de división debido a la propiedad conmutativa. Y poco a poco se van concatenando todos los conceptos y cada vez realizar procedimientos más complicados. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo no entendí el último paso, por favor. ¿El último paso? ¿Con el 3 y el 3? Sí, porfa. Sí, Sí. pues nada más entiende que por jerarquía de operaciones tú podrías multiplicar, ¿no? 2 por 3 y multiplicar 3 por 5. Pero dijimos que hay que ver todos los conceptos. Entonces, además de multiplicar, que es el concepto más chafa, tú te das cuenta que aquí tienes un 3 en el denominador y un 3 en el numerador. Eso quiere decir que si tú repartieras 3 pesos entre 3 personas, pues sabes que te toca de 1 peso por persona. Si repartieras 3 naranjas entre 3 personas, pues sabes que te toca de 1 naranja por persona. O sea, no importa si las cantidades son iguales, de todas maneras el resultado es la unidad. Por lo tanto, esa división
de este 3 con este 3 te da 1. Y 1 por todo lo demás, pues sigue siendo lo demás. ¿Qué es lo demás? Que hay un 2 en el numerador, lo cual debes de respetarlo, y hay un 5 en el denominador, el cual lo debes de respetar. Simplemente aplicaste el concepto de dividir. ¿Por qué dividiste uno de la derecha con uno de la izquierda? Pues porque la propiedad conmutativa que te dice que puedes escribir el 2 por 3 o puedes escribir el 3 por 2. O sea que en ese momento el 3 te queda con el 3 y de aquí ya se ve más claro por qué repartes 3 entre 3. Pero es parte de la conceptualización. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya, gracias. ¿De qué? Ok, si nadie se abre el micrófono es indicio que no. Por lo tanto, la única operación que nos hace falta, aparte de la suma y de la resta, es otra operación que se llama división. La división es mucho más fácil porque si yo tengo un 3 quintos, pues sabemos que lo que se hace es dividir números racionales. ¿Cómo se dividen los números racionales? Pues los números racionales para dividir hay que multiplicar los extremos y ese resultado del producto de extremos se divide entre el producto de medios. Erróneamente muchas personas dicen que es la ley del sándwich, la ley del chicharito, la ley de la torta, que no sé qué, ¿no? Pero insisto, son conceptos muy de bajo nivel que lo único que buscan es caerle bien a la persona. Lo único que buscan es hacer pensar que la ciencia es juego y pues ni al caso, ¿no? La ciencia es formalismo. Por eso deben de entender que no pueden tomar las cosas tan a la ligera, sino hacerlas como debe de ser y ya, ¿no? ¿Qué quiere decir multiplicar extremos? Quiere decir que van a multiplicar el 3 por el 4. ¿Qué quiere decir multiplicar medios? Quiere decir que van a multiplicar el 5 por el 7. Obviamente ahí lo estoy escribiendo. Eso lo pude haber hecho mentalmente, pero lo escribo solamente para que entiendan que por ahí va el primero. Lo que sigue simplemente es hacer una multiplicación. No se puede simplificar la fracción porque saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y si se dan cuenta, este tiene tercera, este tiene quinta, este tiene mitad y este tiene séptima. Por lo tanto, coincide un numerador con un denominador. Y lo único que tendría que relación y ya está. O sea, aquí me da de resultado un 12/35 y no hay más que hacer, ¿no? Simplemente es entender que es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Si alguien en el examen, en la evaluación, me pone ley del sándwich o ley de la torta o otra cosa que no sea división de números racionales, se los voy a poner mal, chiquillos, porque lo que están haciendo es eso, pues a final de cuentas estamos aprendiendo, estamos mejorando. ¿Cuáles son los casos? Profe, ¿de dónde salió el 7 cuartos? ¿El 7 cuartas? De... Sí, ¿de dónde Ah, salió? yo estoy poniendo un ejemplo. Por eso les estoy diciendo. Ah, ok. ¿Qué es lo que hice primero? Pues les puse un ejemplo de operaciones de suma y resta. Ahora, un ejemplo de suma y resta con una multiplicación. Y ahora un ejemplo de la división de dos números racionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente explicando cómo se realizan las operaciones con números racionales. Si quieres, ponle aquí inciso A, escribe aquí un inciso B y escribe aquí un inciso C, solamente para ponerle nombre, ¿no? Pero sí capta que es la explicación de las operaciones con números racionales. En ese tenor, a veces se les pide que hagan la división del 3 entre el 5 entre el 4. Y fíjense que esto que estoy haciendo es algo muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque no estoy escribiendo las cosas como se deben. Peor tantito, si escribo aquí un igual, o lo escribo aquí, o lo escribo aquí, también estoy cometiendo el mismo error. ¿Dónde se debe de escribir el igual? El igual se debe de escribir a la altura de la línea principal de fracciones. O sea, ahí ustedes saben que estoy dividiendo el 3 entre el 5 cuartos. Por eso es indispensable que lo escriban bien. Si ustedes escriben el igual por acá, o el igual aquí, o el igual acá, no van a tener ni idea de lo que están haciendo. Pero si escriben adecuadamente su signo igual, entenderán que esa división que estoy escribiendo es completamente diferente a esta división que estoy escribiendo. Son dos cosas diferentes. De ahí viene la formalidad que lleva el lenguaje español primeramente, porque todo parte del lenguaje español, y al ser formal el lenguaje español, entonces también debe de ser formal las matemáticas.
que es una interpretación de la realidad. Las matemáticas son interpretaciones para que ustedes puedan realizar operaciones y llegar a resultados que me simplifican el proceso. Esa es la utilidad de las matemáticas. Las matemáticas me sirven para interpretar la realidad, realizar operaciones y simplificar procesos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos operaciones? Pues la diferencia es que aquí son 3 enteros, por lo mismo hay que agregarle un 1 aquí abajo del entero, y aquí son 4 enteros, por eso hay que agregar un 1 abajo de los 4 enteros. Son dos situaciones diferentes. Pero en las dos se debe de realizar el mismo concepto, que es dividir números racionales. Y para dividir números racionales, pues ya les había explicado que en los dos casos es producto de extremos entre producto de medios. Y lo cual eso pues es muy bueno, ¿no? Porque ya con eso me ahorro muchas cosas mal dichas o mal escritas, ¿no? Entonces en las dos voy a hacer la división de números racionales. Por lo tanto, lo que debo de hacer es el producto de los extremos. Se los voy a hacer con marcatextos, así como les he estado diciendo que lo hagan. No me tachen, multipliquen estos extremos y ese resultado lo van a dividir entre el producto de los medios, que en este caso es este 5 y este 1, y en este caso este 4 y este 5. Pero si ustedes observan, la parte importante es la ubicación del símbolo igual. Si ustedes tienen bien la ubicación, no hay ningún problema. Si no saben ubicar bien los símbolos, porque es un símbolo de igualdad, entonces ahí sí vendría la parte crítica, ¿no? Aquí el resultado, ya haciéndolo rápido, es un 4 por 3 que es 12 y un 5 por 1 que es 5, y en este caso el resultado es 3 por 1 que es un 3 y un 5 por 4 que es un 20. Dime. Profesor. Dime. No, nada, ya no. Ok, no te apures. Ok, entonces, dependiendo de la ubicación, de ahí van a empezar a entender cuál es la aplicación adecuada del concepto, porque todo es producto de extremos entre producto de medios. Pero en este caso, había que detectar cuáles son los extremos y cuáles son los medios, que proviene simplemente de la ubicación del 1, donde el 1 es una manera de simbolizar a un número entero a manera de número racional. Esta simbolización del número entero en un número racional es algo que utilizamos para poder aplicar la división entre dos números racionales. ¿Sale bien? Bueno, si no hay ninguna duda, dejo de compartir para irme. Siempre me tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, se tienen que dividir 3 fracciones, ¿cómo sería ahí? Es que entonces ya se complica un poco la situación, porque debes de ser muy muy formal en el momento de hacer la declaración de tu operación. Y entonces, fíjate bien, si yo, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, si le ponemos inciso F, y en el inciso F yo te escribo un 3, un 9, un 6, un 4 y un 3, si te das cuenta que ahí como que no se ve ni qué debes de hacer, porque no hay ningún indicativo que te diga quién es entre quién. Pero si tú escribes aquí un símbolo de igual y haces esta raya más grande, entenderás que este es un número entero, que este es un número racional y que este es un número racional. Y entonces aplicamos jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la jerarquía de operaciones? Habíamos dicho que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, tu principal raya de fracción resulta que es la que está a la misma altura del símbolo igual. Y como debe de estar a la misma altura del símbolo igual, resulta que tu raya principal es esta. Y como esa es la raya principal, implica que hay un paréntesis en el numerador, porque recuerda que la raya de fracción hay un paréntesis en el numerador y hay un paréntesis en el denominador. Conclusión, ¿cuál es la operación que tienes que hacer primero? Pues la operación que tienes que hacer primero es esa división de fracciones. Y esa división de fracciones te lleva a que debes de hacer un producto de extremos dividido entre un producto de medios. Pero si te das cuenta, solamente te estoy diciendo lo que ya te enseñé. En otras palabras, te dije, aplica jerarquía de operaciones que tú ya la sabes hacer. Aplica el concepto que la raya de fracción es un paréntesis, que eso tú ya lo sabes. Y multiplica
los extremos y divídelo entre los medios, que eso también tú ya lo sabes. Conclusión, la pregunta que tú me hiciste, tú te la podías contestar sola si hubieras hecho uso de los conceptos que ya te expliqué. Esa es la gran ventaja que tienes conmigo, porque no importa qué ejercicio te pongan, no importa dónde presentes tu examen, en el Poli, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en la UVM, de todas maneras vas a tener resultados adecuados porque tienes bien la conceptualización. ¿Qué es lo que vas a escribir? Pues obviamente el 3 no le da, y hago las operaciones en el denominador, multiplicando este 3 por este 9 y dividiendo este 6 entre este 4. Que eso es la aplicación de producto de extremos entre producto de medios. ¿Qué fue lo que hice? Pues simplemente el concepto que apliqué fue la división de números racionales. Pero para que tú hayas explicado, números racionales, también debiste de revisar la jerarquía de operaciones. Porque la jerarquía de operaciones te dijo que como el paréntesis, como la raya de fracción es un paréntesis, primero tenías que hacer la división que está en el denominador. Ahí es cuando empiezas, insisto, a unir todos los conceptos y si los aplicas bien, resuelves cualquier cosa. Ok, Maestro, dime. ¿no debería ser el 9 por el 3 en vez del 3 por el 9? Acuérdate que existe la propiedad conmutativa y la propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, 3 por 9 o 9 por 3 es lo mismo, ¿no? Y eso me sirve entonces para agregarle aquí el otro concepto que se llama propiedad conmutativa. Porque lo estoy escribiendo de manera diferente, pero pues no pasa nada. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sale bien? Pero son conceptos, pues. No nada más es hacerlo por hacerlo. Es saber por qué hacerlo. Ok, le sigo. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue simplificar la fracción. ¿Por qué voy a simplificar la fracción? Porque simplificar la fracción ya saben que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y si ustedes observan, hay dos que se pueden dividir entre el mismo número. ¿Cuáles son esos dos que se pueden dividir entre el mismo número? Pues es este 3 con este 6. Y si ustedes simplifican la fracción, resulta que aquí me queda un 3 dividido entre un 1 que multiplica el 9 dividido entre un 2 que multiplica un 4. ¿Qué hice? Simplificar la fracción. ¿Cómo sé que es una fracción? Pues porque saben que una fracción está formada de un numerador y está formada de un denominador. Eso ya lo saben. Nada más es entender el concepto. Y si entienden el concepto, pues insisto, ¿no? Todo lo demás empieza a ser como que muy sencillo porque ya lo saben, pues no es no estoy inventando nada, es solamente traerse lo que ya se sabe, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿cuáles son los elementos de la división? ¿Cuáles son los elementos de la suma? ¿Cuáles son los elementos de la resta? Porque aprendiéndose los nombres, todo va teniendo más sentido. No nada más es que está re feo y no sé cómo hacerlo. No, no está feo, porque todo tiene su nombre. Si yo sigo aplicando los conceptos, se van a dar cuenta que otra vez debo de hacer la división de números racionales. Y en la división de números racionales se van a dar cuenta que este 3, debido a la ubicación del símbolo de igual, ese 3 es el que debe de llevar un 1. Y por lo tanto, otra vez va a ser un producto de extremos entre un producto de medios. Y por lo tanto, los extremos son estos que estoy marcando con verde y los medios son los que voy a marcar ahorita con color cian, que es este y es este. Inclusive hay veces que me da mucha risa que en Face ponen así como ejercicios, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Cuando solamente es hacer ejercicio, ¿no? No es la gran cosa. Entonces aquí el resultado es un 2 por un 4 por un 3 dividido entre un 9 por un 1 por un 1 que me te da 9. Y obviamente también aquí estoy utilizando la propiedad conmutativa porque el orden de los factores no altera el producto. Y entonces, ¿alguien me puede decir qué concepto aplico? ¿El ley de la multiplicación? No, dígame primero su número de lista. 30. Dime 30. ¿Qué concepto aplico? 18. Jerarquía de operaciones. No, no es jerarquía de operaciones. ¿Alguien más? 29. 29, dime. Multiplicación. No te hay 29 otra vez. Multiplicación. No, ¿alguien más? 48. 49. Dime 48. 22. No, ¿alguien más? 18. 18. 10. 9, digo 8.
18, dime. 43. 18, dime. Ley de los signos. No, tampoco. Bueno, sí, ley de los signos, sí. Pudiera ser ley de los signos. ¿Alguien? 47. 47, dime 47. 16. ¿Se dividen los números racionales? No. Bueno, vamos a ver. 10. 10, dime 10. Simplificar la operación. No se llama simplificar la operación. ¿Alguien más? 30. 30, 43. 30. La propiedad No, conmutativa. ¿alguien más? 9. Dime 9. Factorización. No, tampoco. 14. 14, dime 14. Simplificación de fracción. Ok, muy bien. Se llama simplificar la fracción. Ahí es donde debo de tener bien claro el concepto porque no nada más es el que sea, ¿no? Entonces, primeramente, me dijo su compañera, ¿tienes que aplicar ley de los signos? Bueno, sí, está bien, voy a aplicar ley de los signos. ¿Por qué vas a aplicar ley de los signos? Porque si se dan cuenta, al final tengo un signo positivo en el numerador y también tengo un signo negativo en el denominador. Perfecto, ley de los signos. Pero también debo de simplificar la fracción. ¿Por qué debo de simplificar la fracción? Porque simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número van a dividir? Pues este 3 se puede dividir entre 3 y este 3 también se puede dividir entre 3. Ahí es donde estoy simplificando la fracción. Por lo tanto, me va a quedar un 2 por un 4 al simplificar la fracción me queda un 1 y al simplificar la fracción me queda un 3. Y entonces, ahora sí, ya que simplifiqué la fracción, por último multiplico. Recuérdense que simplificar la fracción no debe de ser al final. Simplificar la fracción es antes. ¿Por qué? Porque es más importante repartir que multiplicar. Primero reparte y luego multiplicas. Ahorita te hago caso, perdóname. Y entonces ya lo último que hago es precisamente multiplicar, que eso se hace por tablas de multiplicar, de donde el resultado me queda un 8 tercios. Ahora sí dime quien me haya dicho profesor. Es que no sé si solo soy yo, pero lo demás del el procedimiento ya no se ve. Ah, ok, va que va. Dejar de compartir, lo vuelvo a compartir. Posiblemente sí seas nada más tú, aunque lo vuelvo a hacer por todos. Acuérdense que mucho depende del ancho de banda que tienen en su conexión, ¿no? Y hay que aceptarlo. El ancho de banda sale caro. Entonces a mí me está saliendo casi en 1,000 pesos contratar el ancho de banda más amplio, pero pues es por lo mismo que les tengo que compartir varias cosas, ¿no? Ahora sí ya lo ven todo. Sí, ya. Sí. Va que va, de hecho. Entonces, fíjense cómo esto que pudiera ser como que la pregunta de los 64,000 pesos en un video llamar la atención, ¿no? Y pues eso es una situación cierta. En México tenemos muchos déficits de atención y tratamos de llamar la atención de diferentes maneras, ¿no? Cuando le aceleramos mucho al coche y tenemos los tubos de escape abiertos, cuando andamos en nuestra motocicleta sin casco y haciendo mucho ruido, cuando tratamos de ser los más graciosos en la clase y todas esas situaciones, simplemente es no entender bien el concepto de la vida, el concepto de la familia, el concepto de pareja, el concepto de muchos conceptos, ¿no? Entonces, si entendiéramos bien los conceptos, se darían cuenta que todo es muy sencillo de resolver y muy fácil de aplicar. Pero si no tengo bien claro los conceptos, en otras palabras, si soy adolescente y pudiera llegar a ser adolescente hasta los 50 años, hay muchos casos así, pues ahí entiendo que las cosas se complican, ¿no? Solamente apliquen los conceptos. Fíjense cómo la duda de su compañera fue, ¿y si tengo muchas divisiones, qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente utiliza lo que ya sabes. Jerarquía de operaciones, ubicación del signo igual y lo respectivo a cómo debes de realizar tu operación y ya sale el resultado, ¿no? No hay nada más, simplemente se utiliza el concepto y con eso ya lo hicimos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Preguntan? Antes de pasar. Yo, Dime. me perdí después de simplificar la fracción. Simplificar la fracción. ¿Por qué? Ahí déjame ver esto. ¿Por qué simplifiqué la fracción? Pues simplifiqué la fracción porque puedes dividir numerador y denominador entre el mismo número. Acuérdate que el numerador... Sí, pero el paso que está arriba, ¿Este de acá? como el tercer paso, ajá, ¿Este de acá? al lado de ese. ¿Este? Ajá. Ah, es que Sí. recuerda, te lo voy a explicar otra vez desde el principio para que vayas viendo la liga, ¿no? No por otra cosa, sino para agarrar bien de dónde
viene. Recuerda que no estaba el signo igual. Como no estaba el signo igual, entonces en realidad yo no sabía qué era lo que estaba dividiendo. Pero cuando ya ubico al signo igual, entonces entiendo exactamente cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Por eso mencionaba, la raya de fracción es un paréntesis. Debido a eso, esta operación es más importante y de ahí surge un extremo, un medio y un medio, de donde resultó esta situación. Ahora bien, de aquí yo puedo simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir al numerador y al denominador entre el mismo número, pero obviamente hay que ver cuáles son los que se pueden dividir. En este caso puedo dividir al 3 o al 6, aunque también puede haber dividido al 9 y al 6, ¿no? Son dos opciones. De todas maneras el resultado es el mismo. Como yo elegí dividir al 3 y al 6, a esos dos números lo estoy dividiendo entre el 3 y 3 entre 3 divide aquí el 1, y también de manera similar yo estoy dividiendo a este 6 entre 3 y este 6 entre 3 te da el 2. De ahí surgió que la primera simplificación vino de la definición numerador, denominador, dividirlo entre el mismo número, por eso te da el 1 medio. Y de ahí ya venía la división de números racionales, que fue precisamente el producto de extremos entre el producto de medios. ¿Sale bien? Sí. Ok, va que va. ¿Alguien más? Si tienen dudas, nada más díganme la duda, no me digan yo maestro, porque hay muchos yo maestro. No, bueno, Félix. Pero no es fácil. Pero es que es con lo de mínimo común múltiplo. Ajá, dime. Primero, para calcular los números primos, sí, los números primos, se debe de hacer solo en sumas y restas de fracciones. Exacto, solamente el mínimo común múltiplo es en sumas y en restas. Sí. En multiplicación y división, ahí ya es diferente, porque en multiplicación y división, si tú te acuerdas de lo que acabo de explicar, aquí tenías, con tus ojos de la cara, Ajá. observas que aquí solamente hay multiplicaciones y divisiones. ¿Qué conceptos se aplican? Se aplica simplificar la fracción, se aplica dividir y se aplica multiplicar, pero en ese orden. Primero simplifica, luego divide y al último multiplica, porque generalmente lo que haces en la calculadora es que tú multiplicas el 2 por el 18, que te da 36, y luego el 3 por el 30, que te da 90. Y si tú te das cuenta, estos son numerotes que te causan una inexactitud y te causan una mala eficiencia. ¿Por qué? Porque tener en tu departamento 90 objetos y 36 objetos es demasiado. Por eso los almacenistas nunca multiplican, primero reparten y al último almacena. Porque si tú primero almacenas y luego repartes, ya es un mal hábito. Por eso hay que entender que primero hay que simplificar la fracción y luego hay que repartir, lo cual se hace en la vida diaria. O sea, cuando tú llegas con tu bolsa del mandado, que fuiste al súper o que fuiste al tianguis, pues no llegas y todo lo metes de jalón en el closet o en el estante. Lo metes primero a repartirlo. Las cosas al congelador, las cosas al refrigerador, las cosas a la alacena, las cosas al ropero, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida. Las matemáticas es una interpretación. Por eso si aprendes matemáticas, aprendes a vivir. Si no aprendes matemáticas, muy seguramente vas a tener una vida bastante chafa. Lo cual es curioso, ¿no? Porque ¿cómo que las matemáticas dictan mi vida? Pues sí, es algo muy raro, pero es la realidad. Si sabes matemáticas, a entender los conceptos, también dependerá los conceptos de tu vida normal. Sale bien. ¿Alguien más? Aclaración, comentarios, dudas, dime. Cuando vamos a sacar mínimo común múltiplo para que aparezca ahí el concepto de que hicimos eso, ¿se le pone así nada más o cómo se pone? Sí, porque esto, tú ya sabes que se llama calcular factores primos. Esto, tú ya sabes que es calcular mínimo común múltiplo. ¿Qué es calcular factores primos? Obviamente te lo expliqué, ¿no? Es dividir entre números primos. Pero con esto que hagas, ya sé que estás calculando factores primos. Y con esto ya sabes que vas a calcular mínimo común múltiplo. Es parte del proceso. Ok, gracias. ¿Alguien más, chiquitos? No. ¿Cómo dijo que Ok, si ya no tienes más preguntas, entonces... Ahorita no tienes clase, ¿verdad? Dime. ¿Cómo dijo que se llamaba la ley? ¿Ley de qué? Ándale, ¿cuál de esos?
extremos y... Ay, es que... se llama división de números racionales. División de números Ah, racionales. ok. Algunos le dicen ley del sándwich. Eso es un error. Algunos le dicen ley de la torta. Peor tantito. Algunos no, naranjas. Es dividir números racionales. ¿Cómo divides números racionales? Multiplica los extremos entre los medios. Y por favor, no digan eso porque los voy a reprobar. Si me escriben eso en el examen, se los voy a poner como mal. Porque está mal conceptualizado. ¿Sale bien? Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vámonos entonces a la siguiente parte donde les voy a compartir precisamente lo que está en Classroom para que en Classroom detecten lo siguiente. Aquí en la segunda semana, bueno, obviamente, todos los ejercicios de la semana 1 que no hicimos, que son precisamente estos que están acá, la de suma de números racionales, la de multiplicación de números racionales mezclado con suma y resta, y la de división de números racionales, eso ya lo pueden hacer. O sea, son 6 ejercicios, con otros 6 son 12 y con otros 6 son 18. Eso ya los pueden hacer desde ahorita. Ahora bien, en los ejercicios que están en la semana 2, resulta que son puros problemas. Obviamente les tengo que explicar. Y la explicación es la siguiente. Fíjense bien. Les voy a dejar de compartir esto porque necesito rayar. Y para poder rayar necesito ver las imágenes. Y obviamente me tengo que ir a lo que yo tengo almacenado en mi lab. Y mostrarles precisamente los ejercicios. Ok, ahora sí se los voy a compartir. Déjenlo comparto por acá. ¿Dónde estás? Aquí está. Ok, ¿todos ya están viendo en la pantalla los problemas? Ya. Ok, bueno, fíjense bien, ¿eh? Vamos a leer el ejercicio número 1. Si ya leyeron, ay, permítanme, que ya se me borró aquí. Ok, ¿ya están viendo otra vez el ejercicio número 1? Ya. Ok, si se dan cuenta en el ejercicio número 1 está un número que es 21, un número que es 28 y un número que es 35. ¿Ya lo observaron? Ejercicio número 2. Sí. Hay un número 4, hay un número 7 y hay un número 5.5. Ejercicio número 3. Hay un 160, hay un 210, hay un 100. Ejercicio número 4. Hay un 400, hay un 80, hay un 90 y hay un 100. Pero aquí me voy a dar cuenta que son 40 metros, muy diferente a los segundos y a los segundos. O sea, son diferentes cantidades. Recuérdenme que es una cantidad. 20, dime 29. 20. Son los objetos que se pueden contar o medir. Exacto. Entonces, como son objetos que se pueden contar a medir, es muy diferente contar un segundo que contar un metro. Son diferentes cantidades. Por eso hay que entender que aunque los dos sean números, este número no tiene nada que ver con los otros tres. Este no tiene nada que ver con los otros tres. Aquí si se dan cuenta, todos es la misma cantidad que segundos, aquí es la misma cantidad que son metros, y aquí es la misma cantidad que también son metros. Es lo primero que debo de entender de la definición de cantidad y de número. Si me voy para acá, todos estos son números y todo es la misma cantidad que es minutos. Y aquí hay un número, aquí hay otro número, aquí hay otro número y aquí hay otro número. Y si se dan cuenta, pertenecen a diferentes cantidades. Esta cantidad, que se llama costales, es diferente a los kilogramos. Por lo tanto, no puedo considerar a todos por igual, pero eso viene del concepto. ¿Qué es lo que voy a hacer en todos estos ejercicios? Pues en todos estos ejercicios, precisamente lo que voy a hacer es calcular el mínimo común múltiplo o calcular el máximo común divisor. En todos los ejercicios que les estoy mostrando, debo de calcular lo mismo. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Pues ya dijimos que se calcula calculando los factores primos. Ahorita lo vamos a hacer, ahorita se los presento. Lo único que quiero que me digan, mínimo común múltiplo está haciendo referencia a un número grande.
¿Por qué está haciendo referencia a un número grande? Porque los múltiplos son los grandes. Siempre un múltiplo es para arriba. Pero el máximo común divisor, aunque diga la palabra máximo, está haciendo a divisor. Y divisor quiere decir un número pequeño. O sea, el divisor es un número pequeño que divide a los otros y el múltiplo es un número grande que es múltiplo de los demás. Esa es la referencia que ustedes deben de entender y que les debe de quedar bien claro. Lo importante es que el múltiplo es el grande y el divisor es el pequeño. Si ya les quedó claro que el múltiplo es el grande y va asociado al mínimo común múltiplo y el denominador es el pequeño y está asociado al máximo común divisor, por favor, lean este enunciado. Y ya que leyeron el enunciado, díganme por favor, ¿el resultado debe de ser un número grande o un número pequeño? Grande. Grande. ¿Tú que dijiste grande, el primero que dijiste grande? 29. ¿Cómo supiste que es grande 29? Número 29, ¿cómo supiste que era grande? Voy. Por los números. Ok, ¿quién dijo por los números? El 20. 20, dime por qué por los números. Pero pues las cantidades grandes con respecto al otro que está más chiquito. No, esa no es la respuesta. ¿Alguien más? 43. ¿Qué número dijiste? 43. 43, dime. ¿El resultado que tú vas a obtener de ahí van a ser un número grande, un número pequeño y por qué? Es un número grande porque nos está hablando de que tenemos que saber cada cuánto se encienden los focos al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí se dan cuenta que para que enciendan los focos al mismo tiempo, jamás puede ser un número menor? Porque en un número menor, por ejemplo, un número menor a los 21 segundos, pues nunca se va a encender un foco. O sea, el mismo lenguaje español te está diciendo en el contexto de lo que tú entiendes, porque ya has visto muchas veces una marquesina de un teatro que prenden y apagan focos, tú entiendes que el número va a ser más grande que el 29 o que el 28 que el 35. Pero eso no es de matemáticas, eso es de tu contexto que sabes desde el kinder. Por eso sabes que como va a ser un número más grande, por todo lo que les acabo de explicar, entonces lo que a ti te están pidiendo en ese primer ejercicio va a ser al mínimo común múltiplo. ¿Por qué te van a pedir al mínimo común múltiplo? Precisamente porque es un múltiplo. Este múltiplo quiere decir que es grande. ¿Sale bien? Pero lean por favor el dime. En el contexto del enunciado, el resultado va a ser más pequeño o más grande. ¿Y por qué? Dígame primero el número de lista. No, y 20. 20, dime 20. Va a ser un número pequeño. ¿Cómo sabes que es pequeño? Porque al principio empieza a subir y después a bajar el número. No, O sea, esa no es la razón. Esa no es la 29. razón. 29, dime 29. 16. Dime 29. 28. Es más pequeño porque se desea cortarlo para tener más Exacto. listones. Esa es la razón, porque deseas cortarlo. Y si tú vas a cortarlo, fíjense cómo esto es parte del enunciado. Esto es un verbo, cortar es un verbo. Ese verbo me indica que lo que yo voy a tener para este problema, lo que me importa, va a ser el máximo. Lo que voy a querer es el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque voy a dividir y el que divide es un número pequeño. Ahí es como ustedes se van a dar cuenta qué es lo que van a calcular. Con estos números de la misma cantidad, con estos números de la misma cantidad y con estos números de la misma cantidad, etcétera, 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 van a saber si van a obtener mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Entonces, les pido por favor que vayan leyendo todos los problemas que tienen que ver con mínimo común múltiplo y máximo común divisor y que se van a dar cuenta luego de que estoy hablando de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo precisamente porque el resultado es un número más grande o un número más pequeño. Y entonces van a saber si en el problema 3 van a utilizar el mínimo común múltiplo o van a calcular el máximo común divisor.
La clase que entra les voy a decir específicamente cómo calcular cada uno de ellos. Ya saben cómo calcular mínimo común múltiplo. El único que me hace falta es el máximo común divisor. Posiblemente ya lo saben calcular, pero lo vemos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta o duda al respecto? No. No. Ok, sale bien. Pues si no tienen ningún